¿Qué es el paraíso? El paraíso es el kairos de la iluminación. Es que no nos deja, claro, nos deja fuera ahí de juego, como... Así como así están tus alumnos, Ángel, así. Claro. Pues como tenemos aquí a Ángel García Galiano, voy a empezar preguntándole la que a mí más me interesa, que sería la pregunta psicológica sobre la Divina Comedia. Muchas veces cuando vienen a verme pacientes a consulta, yo soy terapeuta, como sabes, se podría decir que hay una especie de fenómeno que sería esa crisis de la mitad de la vida que antes o después a todos nos atrapa cuando nos damos cuenta de que la cosa va en serio y la vida se convierte en una especie de camino o de viaje iniciático que podría recordar muy bien a la Divina Comedia, ¿no? Que empieza con estos versículos que yo les digo a mis pacientes cuando vienen muy nerviosos, ¿no? Como ya no sé qué me pasa con 40 años y qué hago ahora, que veo que la cosa va en serio, ¿no? Que serían, ¿cómo serían los primeros versículos de la Divina Comedia? Tal y como los escribí. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz. Yo era hasta hace un minuto oyente y vidente de vuestros vídeos en YouTube. Yo soy fan de vuestro trabajo y os doy la enhorabuena porque me encanta y además por aquí han pasado amigos míos también que compartimos, ¿no? Y claro, hablar de Dante es como imaginar el primer verso en italiano, ¿no? Que es nel mezzo del cammin di nostra vita. Porque claro, si lo queremos traducir en endecasílabo, a mitad del camino de la vida, perdemos lo más importante de ese verso, que es nostra. Dante no está hablando de su vida, porque a Dante no le interesa su vida, a Dante le interesa tu vida, le interesa mi vida. Por eso Dante es universal y la Divina Comedia es universal porque es un espejo que se nos coloca en mitad del camino en el que nosotros nos reflejamos y nos vemos convocados. Se proyecta hacia atrás de manera, si quieres, un poco infernal lo que hemos sido, pero también se proyecta hacia adelante y hacia arriba lo que somos realmente, nuestro verdadero yo. Por eso traducir a mitad del camino de la vida es recortar profundamente el significado más hondo de ese primer verso, que tiene mucho que ver con lo que tú dices, que es ese momento de crisis, kriein en griego significa juzgar. O sea, cuando a mí me vienen amigos o alumnos, me dicen, ay Ángel, es que estoy en crisis, yo les digo, enhorabuena, lo estás poniendo todo en tela de juicio. Enhorabuena, estás en crisis. Qué suerte, estás cribando, estás discerniendo y discriminando, que son la misma palabra. Entonces, claro, la mitad del camino de nuestra vida, ¿a qué nos está invitando Dante? A que tú eres el protagonista de esos versos. Dante, como nombre, no aparece hasta el canto 30 del Purgatorio en que Beatrice dice por fin su nombre. El que dice yo se tiene que identificar con el que lee. Y el que lee se va encontrando con todos esos mundos, con todos esos personajes que todos son matices, facetas del sí mismo real. O sea, no del sí mismo Rafa, no del sí mismo Mardía, no del sí mismo Ángel, que no tienen ningún interés, salvo para nuestras familias, sino del yo profundo, que es lo que verdaderamente somos y el que anhelamos, y por el que sentimos una profunda nostalgia, es decir, esa nostalgia de volver a casa. Por eso podemos hacer, como decíamos antes arriba, una lectura anagógica, que ahora nos explicarás qué es esto, de la Divina Comedia, entendiéndolo casi como un texto sagrado, o al menos que invita a lo sagrado. Sí, en el cómo, porque él habla de su poema en el primer verso del canto 25 del Paraíso, lo define como poema sacro, o sea, quita el cómo. Dante es consciente de que está escribiendo un libro sagrado que le devolverá del exilio a Florencia, pero no como persona, sino como libro, es decir, como evangelio, o sea, como buena noticia, como mensajero de lo bueno y de lo más profundo. Y ese libro que él está escribiendo tiene, como se hacía un siglo antes, lo inventaron unos discípulos de la escuela de Chartres y de la escuela de la filosofía escolástica en el siglo XII, ellos hablaban del libro sagrado por antonomasia, que era la Biblia, pero sabemos que hay muchos más libros sagrados, no muchos más, pero algunos más, ¿no? Y entonces lo que decían estos primeros filósofos escolásticos es que el libro sagrado tenía 4 lecturas. Tenía la lectura literal. Si nosotros hacemos una lectura literal de la comedia, lo que vemos es que Dante llegó hasta el paraíso y vio a Dios cara a cara. Y atravesó los reinos de las sombras y de la purificación. Y se encontró con Dios cara a cara, además de San Pedro, San Juan, Beatrice, etcétera, 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 ¿no? Brunetto Latini, su maestro. Si hacemos una lectura, que sería la siguiente, una lectura alegórica,
lo que se nos está planteando es que el libro sagrado es una sucesión de metáforas continuadas, es decir, una metáfora remite a otra cosa, una sucesión de metáforas continuadas lo que crean es una lectura, un doble sentido, una lectura alegórica, una alegoría. Esa es una tradición de lectura que fue muy usada por el catolicismo cuando dejó de estar enfadado con Dante. Ya sabéis que a Dante no lo querían porque era muy anticlerical. Dante era un gran cristiano, pero no era muy católico. De católico no tenía mucho, porque él era antirromano, antipapista, ¿no? Y entonces, claro, ese anticlericalismo brutal que tenía Dante, lo que generó fue que durante 7 siglos Dante estuvo completamente, durante 6 siglos estuvo en el exilio. Hasta 1927 no se le levantó la excomunión a Dante Alighieri y a sus libros. Que además 1927 es un año muy bonito y muy divertido para Dante porque es el 1, el 9 y el 27, que son el 3, ya sabéis, ahora hablaremos seguramente de la Trinidad del 3 y todos los 3 guías que tiene, si queréis luego hablamos de eso, pero vamos a seguir, ¿no? Entonces la lectura alegórica la usaron mucho, se ha usado mucho en el siglo pasado por los hermeneutas católicos porque les viene muy bien. Claro, cuando se empieza a meter con los papas o con la Iglesia, siempre en la lectura alegórica, por ejemplo la de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que es una traducción muy bonita, siempre hay una nota a pie de página en que dice, aquí lo que Dante quería decir es, y claro, uno dice, no, si lo que Dante ha querido decir ya lo he leído. Ahora usted, en todo caso, usted me lo está explicando porque no le cuadra o no le viene bien, pero lo que ha dicho yo ya lo he leído, ¿no? Esa es la lectura alegórica, que es una lectura muy católica, desde principios del siglo XX. Luego está la lectura moral, vale decir política, o sea, moral de mos moris, ética, política, ¿no? Como en la ética de Anicómaco, ¿no? De Aristóteles. En esa lectura política, que Dante era un gran político, fue un gran político durante los 30 primeros años de su vida hasta esa crisis, Dante llegó a ser prior del Concilio de Icento, o sea, es como decir primer ministro de la ciudad-estado de Florencia. Él era un abogado, él era hijo de una familia burguesa, él vivió siempre de las rentas, pudo dedicarse a lo que quiso toda la vida, básicamente a lo que quiso es a leer, a escribir y a intentar mejorar su ciudad. Y ese intentar mejorar su ciudad al final acabó, como casi siempre, y más en el cainismo florentino de aquella época, enfrentándose los güelfos con los gibelinos, los partidarios del emperador y los partidarios del papa. Cuando los güelfos triunfaron y expulsaron a los gibelinos, inmediatamente, fijaos lo que hace la mente, lo del divide y vencerás, no, divide y perderás, ¿no? Inmediatamente se dividieron entre güelfos negros y güelfos blancos. Dante cayó de parte de los blancos, pero los Corso Donati, que era primo de su mujer Gemma Donati, cayó de parte de los negros. Se aliaron con el Papa Bonifacio VIII, que debía ser un bicho de mucho cuidado. ¿Cómo sería la cosa? Que cuando murió lo tiraron al Tíber, los romanos. O sea, ¿cómo sería el tal Bonifacio VIII? A quien Dante lo condena en el infierno y lo pone pataleando en el canto 19, ya has vuelto, ya. El Papa anterior le dice, ya has venido, ya te has cansado de sacarle toda la leche a la ubre, ya te has cansado de ordeñar a la loba. Claro, la loba es Roma. Ya te has cansado de chupar del bote. Y le dice encima, bueno, pues que sepas que después de ti viene otro, que no es que te vaya a hacer bueno, pero casi Clemente V, que es el que se llevó el papado a Francia, ¿no? A Aviñón. O sea, Dante es capaz de meter en el infierno al Papa reinante. Al Papa reinante en la ficción de que la comedia se desarrolla hacia 1300-1302. Evidentemente, él lo está escribiendo desde el exilio, a lo mejor en 1306. Esta es la lectura política. ¿Y a quién le ha interesado mucho la lectura política? Pues hay toda una tradición de hermenéutica marxista, de después de la guerra, sobre todo en Italia, pero no solo en Estados Unidos, una lectura política de Dante que a ellos, como buenos marxistas, les fascina y les interesa muchísimo. ¿Qué pasa? Que ahora ya en el siglo XXI, que será espiritual o no será, como dijo el clásico. Pero ha empezado regular, ¿eh? Ha empezado regulero, pero para eso estamos aquí empujando, para tirarlo hacia arriba. Perdona. Entonces, hay ya una serie de gente, Rosario Scrimieri, María Soresina, modestamente yo he escrito alguna cosita, en donde lo que planteamos es una lectura anagógica. Literalmente, ana significa hacia arriba, gogia, como pedagogo, significa el que lleva hacia arriba. Hacemos la broma, ¿no?, de que en italiano eso sería tiramisú, con lo cual está muy rico también, ¿no? O sea, esa lectura anagógica es una lectura enalteciente, una lectura que diría Plotino erótica, ya sabéis, ágape y eros, ¿no? Lo agápico se manifiesta y lo erótico vuelve a la unidad. Entonces, ¿cuál es la lectura anagógica? La lectura simbólica, la lectura símbolo es también simbolein, significa unir, ¿no? Entonces es la lectura, nosotros podríamos decir totalmente con total naturalidad mística. Lo que pasa es que ¿es Dante un místico? Dante no es un místico. Dante es un poeta
anagógico. Dante es un poeta simbólico, pero también es un poeta político, es un poeta alegórico y es un poeta literal, porque lo que él dice en una epístola famosa a su mecenas, al can grande de Verona, que lo tenía acogido en su casa, y al no tener ninguna obligación, él se podía permitir el lujo inmenso de escribir estos cantos, ¿no? Que el paraíso se lo dedicó a él. O sea, imagínate la devoción que le tendría a este Alberto I de Verona, que le dedicó el canto. Y claro, Alberto leía esas cosas y le debió de escribir una carta que no tenemos, pero tenemos la respuesta, que era algo así como: hermoso mío, todo esto es fenomenal, pero no se entiende un carajo. O sea, ¿cómo hay que leer esto? Porque es que no se entiende. Y claro, Dante escribe una carta bellísima al can grande en el que le dice que hay esas 4 lecturas, pero que la que a él le parece más pertinente, más interesante, es la que no se practica generalmente, que es la anagógica. Con lo cual, lo que te está dando a entender, como planteabas tú antes, Rafa, es que él es muy consciente de que su libro es un libro sagrado. Hay una teoría que se plantea en un artículo, según la cual Dante, de alguna manera, se considera el evangelista de la era del espíritu. Ya sabéis la teoría de Gioacchino dei Fiori, que él adoraba y lo coloca como un gran vidente y como un gran místico, ¿no? San Joaquín de Fiore, que, como sabéis, él dividía el mundo en 3, ¿no? La edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu. En la edad del Padre, pues los que están son los padres del Antiguo Testamento, los patriarcas, y la moral que rige son los mandamientos de Moisés, ¿no? En la edad del Hijo, los que están son los apóstoles y sus sucesores, y lo que rige son las bienaventuranzas, y dice, pero ahora va a llegar la edad del Espíritu y es el reino de la libertad. ¿Y cómo termina Virgilio despidiéndole a Dante, diciendo, ahora Dante, hijo mío, te corono y te mitro? O sea, le pone la doble corona, la corona temporal y la corona espiritual, y a partir de aquí le viene a decir, resumo mucho, ama y haz lo que quieras, porque entramos en el reino de la libertad. Pero estate muy atento de todo lo que vas a ver, porque tú tendrás la obligación, tendrás la responsabilidad, tendrás la vocación de ponerlo por escrito. O sea, Dante es consciente de que está escribiendo un libro sagrado que hay que leerlo en clave hermenéutica anagógica. ¡Wow! ¡Qué pasada! Todo eso está por hacer. Todo esto lo estamos diciendo aquí porque lo estamos inventando ahora, ¿no? Qué hermoso. Dices que Dante quería ser invisible. Sí, no es que quiera ser invisible. Mira, el secreto de un gran poeta, y tú lo sabes, es, como dice mi amigo Vicente Gallego, el arte de hurtarse. O sea, la prueba de que un verso tiene algún sentido es que no lo he escrito yo, porque si lo hubiera escrito yo sería patético. Entonces, la clave de que un verso sea bonito, sea maravilloso, sea anagógico, sea enalteciente, es que ese verso no diga de mí, sino que diga de ti. Es decir, la Divina Comedia como espejo. Yo les digo a los cursos que doy, les digo, mirad, para leer la Divina Comedia solamente hay 2 claves. Primera clave, todos los personajes que aparecen son facetas de ti mismo, pero insisto, no del ti mismo manifestado, sino del ti mismo anhelado. Y entonces, a esas facetas de ti mismo, algunas aparecen en un territorio muy oscuro y las tienes que compadecer. Es alucinante porque el infierno de Dante no es el infierno de la Iglesia. El infierno de Dante es el lugar de la compasión, de la karuna budista. Es el lugar de la compasión. Entonces, todos los personajes que aparecen, incluido su maestro Brunetto Latini, incluidos Farinata del Ghiberti, Federico II, al que adoraba Stupor Mundi, todos los personajes que aparecen son facetas de ti mismo. Pero claro, es que lo que está planteando ahí Dante, Rafa, él ha atravesado el inconsciente individual en clave psicológica. Él ha atravesado el inconsciente individual en la vida nueva y ahora lo que está atravesando es el inconsciente colectivo. Y en ese inconsciente colectivo se manifiestan facetas múltiples de todas las personalidades de lo humano que hay que, 1, ir compadeciendo, por eso Dante se desmaya tantas veces o llora. 2, eso en el infierno, que es el lugar de la compasión. 2, en el purgatorio, cátaro, catarsis, Aristóteles, sí, es el tiempo de la purificación. En el purgatorio pasa el tiempo. En el infierno, los 3 días judíos, es decir, viernes, sábado, domingo, no son 72 horas, son 3 días a la manera del cómputo judío, que pasa en el infierno, tú no eres consciente de si anochece o amanece, porque lo que hay es una oscuridad tremenda, a veces se vislumbra porque hay unas hogueras y poco más, ¿no? En el purgatorio amanece y anochece 3 veces. Durante la noche tú no puedes moverte porque entonces te podrías desviar del camino, le dice Virgilio. Pero en todos los cantos, en los 33 cantos, tú notas físicamente el paso del tiempo. Tú notas cómo pasa el tiempo, porque es el lugar
de la purificación, de la catarsis. Es una inmensa obra de teatro. Es un teatro de la memoria. ¿Sabéis los teatros de la memoria, ¿no? de Giulio Camillo del Minio, de los romanos, ¿no? Es un teatro de la memoria en que aparecen una serie de facetas de ti mismo que tú las contemplas desde ese ti mismo superior, enaltecido, y entonces las vas compadeciendo, las vas purificando. O, ¿qué es el paraíso? El paraíso es el kairos de la iluminación. Pero volvamos al principio. Vamos a ir. Es que no nos deja claro, nos deja ahí juego, como... ¿no? Así como así están tus alumnos, Ángel, imágenes, claro, en el paraíso, ¿no? Entonces, volvamos, ¿qué es esta selva, no? Porque empieza la Divina Comedia como que se enfrenta como a unos animales que podrían representar tal vez aspectos también del alma humana, las partes más animales, como aparecen, por ejemplo, en los sueños, Sí. ¿no? El mundo onírico tiene mucho que ver también con el mundo de Dante. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Qué es ese bosque oscuro o esa selva oscura? No es un más bien, no es un selva. bosque, sí, porque es algo salvaje. Selva, sí. Selva, dice, lo han dicho muy bien, es selva selvacha. Selva selvache. Claro, salvaje. selvático, salvaje viene de selva. Sí. Pero es que selva viene de silva, y silva es gile, en griego, que es el hilemorfismo, que es la materia. Que es lo material. Claro, la materia, el infierno es la parte más material de lo humano, que como sabéis es mecánica y está ya, digamos, poseída por sus propias circunvoluciones, y ahí no hay más que contemplar y aceptar e integrar, ¿no? Luego viene la parte más luminosa, que es la parte mental, que es astral, por eso todos esos mundos están regidos por sus 7 planetas, etcétera, y luego ya viene la parte espiritual, que está regida por los ángeles y las 9 emanaciones angélicas, que son bellísimas, ¿no? Es decir, desde el paraíso, desde la manifestación de Dios, se manifiesta en 3 tríadas. Ahora hablaremos del 3 y de las 3 fieras, ¿no? Las 3 tríadas, que son estos ángeles en los que Dios se manifiesta. La primera manifestación de Dios son los serafines, que es es la sabiduría de Dios, los serafines, ¿no? Que rigen el primum mobile, lo primero que se mueve, según el Timeo de Platón, que es maravilloso, porque es el único libro de Platón que Dante había leído y que aparece en el canto primero del paraíso, cuando Dante está ascendiendo, que ni se da cuenta de que está anagógicamente siendo enaltecido por la mirada, por los ojos de Beatrice, no se da cuenta y se asusta, y le dice Beatrice: chico, hermoso mío, para que entiendas esto, vuelve a recordar el Timeo. ¿Y qué pasa en el Timeo de Platón? Que el demiurgo, o sea, el que trabaja en la mitad, demiurgo, ¿no? El que trabaja en la mitad dice una cosa bellísima. Platón dice que contemplando la eternidad inventó el tiempo al introducir eso, al querer plasmarlo en la materia. Y la materia es Ile, es la selva oscura, es la noche oscura. No es exactamente la noche oscura, pero es ese en el lugar mecánico en el que te puedes enredar y que te hipnotiza, te absorbe y te puedes quedar ahí poseído. Y esas son las 3 fieras, todo en Dante es trino. ¿Por qué todo en Dante es trino? Porque Dante es un poeta no dual. Y como sabemos, la gran intuición no dual de Occidente es la Trinidad. Esos que acusan a los cristianos de creer en 3 dioses no tienen ningún sentido, porque no van por ahí los tiros. Es un planteamiento. Otra cosa es que se haga bien o se entienda bien, ¿no? Pero es un planteamiento no dualista. Es decir, en Occidente lo llamaríamos trinitario. Son 3 fieras, que cada una de ellas manifiesta un pecado. Fíjate, la loba, que está completamente escuchimizada, y cuanto más hambre tiene y más come, más esquelética está, ¿no? La avaricia, ¿no? Que te va a decir, todo lo que tiene que ver con la soberbia, con la avaricia, con la lujuria, se le aparece. ¿Por qué? ¿Por qué se le aparece, Rafa? Fíjate, esto psicológicamente es muy interesante. Él, cuando sale de la selva oscura, de la materia mecánica, en que ha tenido una pesadilla, se podría incluso pensar, como en el fin de Gasway, así lo plantea Joyce, ¿no? Que todo lo que le sucede a Dante, que necesita 15.000 versos para contárnoslo, en realidad es fruto de una visión instantánea. Por eso Borges, que es tan listo, cuando escribe el Aleph, dice que Carlos Argentino Daneri, o sea, Dante Alighieri, Carlos Argentino Daneri, tiene en el hueco de la escalera, como aquí, ¿no? Tenemos un Aleph, y dice, cuando su amigo lo contempla, dice Borges, lo que vio fue simultáneo. Por desgracia, su relato habrá de ser sucesivo. Esa simultaneidad de la totalidad del universo, Dante necesita 15.000 versos para llevarla a cabo. ¿Cómo? Con la Trinidad. Inventa una estrofa nueva, que le llama la terzina, o sea, los tercetos encadenados, el endecasílabo, ¿no? Que había nacido en la corte de Federico II. Inventa una forma nueva. Son 33 cantos sobre el infierno, 33 cantos sobre el purgatorio, 33 cantos sobre el paraíso, y uno, que es el preámbulo, como en la ópera, la obertura, y uno, que es el primer canto, que es la obertura de los otros 3, en lo que se nos narra, es una especie de resumen de lo que va a acontecer en esos 99 cantos. Son 3 fieras
son 3 guías. Virgilio, que se le aparece al final del canto primero, que le va a acompañar hasta el canto 30 del Purgatorio, por tanto le acompaña durante 63 cantos. Beatrice, que aparece en el canto 30, en el momento en que desaparece Virgilio, aparece Beatrice. Desaparece Virgilio y aparece Beatrice, o la llave de plata, la mente, Virgilio, la razón, se ha transformado, convertido, metanoia, en la llave de oro, la gracia, la pureza, la belleza, que se llama lo femenino, que es la sabiduría, el intelecto de amor, ¿no? Que se llama Beatrice. Wow. Mi teoría es que Virgilio no desaparece. Virgilio es Beatrice mirado con los ojos anagógicos. Wow. Y además, ¿qué hay que hacer para que Beatrice descienda? Para que descienda la belleza, el amor. Tú tienes que subir a la montaña. Y una vez en la montaña, ¿qué tienes que hacer? Nada. Pero nada con mayúscula. Lo mismo que en San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo, y a partir de aquí aún más nada, pues para el justo no hay camino, nada. O sea, el ser humano, la parte, digamos, la parte racional, la parte volitiva, las facultades del alma, ¿no? Tu anhelo, asciende la montaña, pero para ascender, primero hay que descender. Heráclito le dice Virgilio, es que chico, tú has querido subir la montaña sense ingenio, o sea, sin ingenio y sin guía. Dice, a te conviene far un altro viaggio, verso 97 del canto primero, a te conviene far un altro viaggio, o sea, tienes que hacer otro viaje. Y le dice casi heraclitianamente, porque para subir hay que bajar. Tú no puedes hacer como que no existen los ínferos. Tú no puedes reprimir la parte oscura. Lo que tienes que hacer es compadecerla e integrarla. Y una vez que la compadezcas y la integres, podemos empezar a hablar de purificarla. Y una vez que tengamos todo purificado, podemos empezar a hablar de ascender. Madre mía, ojalá. Que estoy pensando que me hubiera gustado encontrarte cuando estaba yo de estudiante en la universidad. Me hubiera quedado así. Seguramente yo era perseguido. Seguramente yo era joven, feliz e indocumentado. Más cosas. La labor del filólogo. La labor sagrada del filólogo. Bueno, primero, tú y yo que somos filólogos y él es psicólogo, o sea que estamos muy cercanos. Porque nosotros amamos la palabra y él la lleva al ámbito de lo mental, de lo astral, ¿no? De la purificación. Rafa seguramente está mucho tiempo en el purgatorio, porque debe tener muchos pacientes que están en el purgatorio. Quizá alguno, por desgracia, a lo mejor también tiene su temporadita en el infierno. Pero es que Dante de lo que nos habla es de eso. Mira, en la vida humana también somos trinos, también somos una tríada, porque la mayoría del tiempo los seres humanos, ¿dónde lo pasan? Pues en el devenir, en el tiempo, en el purgatorio. En el purgatorio. La mayoría del tiempo lo pasan en el purgatorio. Algunos, por mucha desgracia, por eso están nuestros psicólogos que nos ayudan, ¿no? Y nos cuidan, algunos tienen de repente recaídas y temporadas, ¿no? Como Gambo en el infierno. Pero muchas veces, y muchos, y a lo largo del día muchas veces, también tenemos momentos, kairos, de paraíso. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no sabe qué hacer con ellos. No sabe qué hacer con ellos. No, o sea, es como cuando, por ejemplo, tú imagínate un indio taíno allí en La Española que vio venir las 3 carabelas. ¿Las vio? No las vio, no podía verlas. No podía verlas. Vería movimientos en el agua, imaginaría una ballena, pero no podía ver las carabelas porque el concepto carabela no existía. Entonces, lo que nos enseña Dante es a ver la realidad, no como somos, sino como es. Y la realidad, no como somos, sino como es, está llena de gracia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el filólogo? El psicólogo ya ha hecho su parte. ¿Qué tiene que hacer el filólogo? Amar la palabra. En teargegenjologos, dice San Juan. O sea, en el principio era la palabra. Y tú y yo estamos al servicio de la palabra. Estamos enamorados de la palabra. Y yo lo que hago en mis clases es compartir todas estas intuiciones que me regala Dante. Porque esto no está en los libros. Esto te lo regala Dante. Cuando te ves amigo de Dante. ¿Nos podrías sintetizar qué te ha regalado a ti Dante? Pues mira, me ha regalado estar ahora aquí con vosotros. Me ha regalado que estemos grabando este encuentro. Me ha regalado los cursos que he dado. Me ha regalado que desde hace 10 años, 11, empezamos en enero del 2011, o sea, 12. Tengo un grupo de amigos muy queridos. Antes lo hacíamos presencial y con la pandemia lo hacemos a través de Zoom. Y ya, como se ha juntado tanta gente que no son de Madrid, sino que viven en otros lugares del mundo incluso, Puerto Rico, Colombia, Italia, Florida, no sé qué, pues o otras ciudades de España, lo tenemos que hacer por Zoom. Pero fíjate, lo que me ha regalado es que yo empecé con estos amigos todos los domingos a leer la comedia canto a canto y 12 años después, el domingo pasado, terminamos el canto 25 del Paraíso. Es decir, ni siquiera hemos terminado la comedia. Eso es un regalo. Eso es un regalo. Una práctica espiritual. Es una práctica espiritual. Eso es un regalo. Ese es el regalo que me da. Y claro, yo cuando voy a dar las clases, yo pues digamos que le digo, pues tú sabrás.
Qué fuerte. Es muy hermoso. ¿Cómo se relaciona? Se ha puesto muchas veces en relación con el Laylat al-Miraj, ¿no? La noche de la ascensión Sí. del profeta Muhammad. Sí. ¿Qué relación encuentras? ¿No? Bueno. Porque la relación también de Dante con el profeta, ¿no? Que está en uno de los Con el canto infiernos, 28, en el canto 28. es compleja y polémica a la vez, ¿no? Bueno, es compleja y polémica. Dante no lo considera como un hereje, como bien sabéis, Ajá. sino que lo considera un cismático. Por eso está Exacto, degollado, sí, está claro. destrozado, ¿no? Eso. Pero bueno, aparte del libro de Asín Palacios y de intuiciones como también la de nuestra común amiga Luce López Varal, etcétera, nosotros desde hace desde hace un siglo sabemos que hay una influencia directa del Islam más sufí, más espiritual, en los versos de Dante, seguramente a través de su maestro, a través de Brunetto Latini, porque él fue embajador de Alfonso X y él no llegó a conocer a Ibn Arabi, pero sí conoció sus rescoldos y sí seguramente se llevó su tratado de la unidad y muchos hadiths de la época en donde se hablaba como el profeta había... Bueno, y de hecho está el libro de la escala de Mahomet, que está traducido por un tal Durante. O sea, que es que podemos hasta pensar que fue el propio Dante el que tradujo el libro de la escala de Mahomet, en el que el profeta tiene una visión mística y desciende a los ínferos y se va encontrando con una serie de personajes y habla con ellos. Y luego tiene una anagogía, una anábasis, y se va encontrando con seres purificados que están en el paraíso y va hablando con ellos. Bueno. Cuando escribió Asín Palacios este libro, Asín Palacios, en Dante, en Italia no lo podían ni ver, porque era esa corriente romántica del poeta inspirado que lo saca todo de sus entrañas y tal. Y entonces, como para ellos era una ofensa pensar que Dante se había podido inspirar en el Islam, no en un hadith, porque eso era como denigrar a Dante, sin darse cuenta de que Dante se hubiera inspirado en eso implicaba la apertura impresionante de un curioso por todo que era Dante, que se había leído toda la filosofía, se había leído toda la teología, se había leído toda la literatura. Claro, toda la filosofía, toda la teología, toda la literatura de su época cabía en esta habitación. Entonces tenemos que darnos cuenta de que Dante se fue al exilio como Don Quijote, con el aposento de sus libros emparedado, pero todos ya en el corazón y en la cabeza. Y esa gente, le pasaba a San Juan de la Cruz, se sabían la Biblia de memoria, se sabía la Eneida de memoria, se sabía la Tebaida, con toda naturalidad, porque ellos practicaban eso que se perdió con Giordano Bruno, ¿no? Que son las artes de la memoria. ¿Y cómo pudo influir Francisco de Asís en la Divina Comedia? Bueno, Francisco de Asís está en el cielo de los... Francisco de Asís es una maravilla. Me has emocionado con la pregunta, no me la esperaba. Francisco de Asís está en... Ya sabéis, ¿no? Que él va subiendo por los distintos planetas. Cada planeta está regido por un ángel, como os acabo de decir, ¿no? Los querubines, los serafines, los tronos, las dominaciones, los principados, etc. Y en el cielo del Sol, en la mitad del ascenso, 4 planetas hacia abajo, 4 hacia arriba, planetas, cosas que giran. Sí. La Luna es un planeta, el Sol es un planeta, Mercurio es un planeta en el sentido medieval, ¿no? En el sentido de Ptolomeo. Entonces, cuando llegan al Sol, se encuentra con una doble corona de 12 almas que giran y 12 almas en una doble corona que al girar además hacen un sonido bellísimo que es la música de las esferas. Y ahí se encuentra con Santo Tomás y le va explicando quiénes son. Está el profeta Natán, está Boecio, está San Isidoro de Sevilla, están todos los grandes sabios, ¿no? Está San Juan Crisógono, todos los sabios. Y cuando se encuentra con San Buenaventura, el gran filósofo de la Universidad de París, San Buenaventura, franciscano, el que edificó el templo, ¿no? de Asís, hace el elogio de Santo Domingo de Guzmán. Es decir, como en aquella época se llevaban a matar, ¿cuál es la inteligencia de Dante? Que un franciscano haga el elogio de un dominico. Y cuando se encuentra con Santo Tomás de Aquino, ¿de quién hace el elogio? De Francisco de Asís. Y mira, ahora, luego, como la gente que nos está oyendo lo puede buscar en YouTube, hay un disco de Angelo Branduardi, que es un grandísimo cantautor que conocéis, se llama El Infinitamente Piccolo, que es un oratorio sobre la vida y la obra de San Francisco. Y una de las canciones, en mi opinión, la más hermosa, se limita, miradla luego, se limita a musicar bellísimamente los 47 versos que le dedica Dante en la Comedia. ¿Qué te parece? No he terminado. Claro, me hablas de San Francisco y pues no haberme hablado. Yo le decía a mi padre, pues no haberlo dicho, le decía de pequeño, ¿no? Pues no haberlo. Dante en el exilio, ¿dónde muere y en qué hábito muere? Con el hábito de franciscano, en la iglesia de San Francesco di Ravenna, bellísima iglesia, que luego sacaron la tumba y la pusieron fuera, la escondieron durante la guerra, pero ahora está ahí. Además en un sitio precioso, que a los tres nos gusta mucho ya el nombre, que es la Vía del Silencio.
Ya con ese nombre nos gusta a los tres, ¿no? Pero es que además Dante se educó, el barrio de Dante se educó en el barrio de la Santa Croce. Había dos grandes fuerzas en Florencia, los franciscanos y los dominicos. Los dominicos eran Santa María Novella y San Marcos, donde luego estuvo Savonarola, y Fra Angelico. Y la Santa Croce, que es donde estaban los franciscanos. Y Dante se educó con los franciscanos. Hace poco es 20 años, se encontró un cuaderno de un niño, de un chaval, que estaba en catequesis y que tomaba notas. ¿Quién no te dice que ese cuadernito no podría ser de Dante de las catequesis con los franciscanos? Pero un cuaderno de un niño que tomaba notas de la catequesis. De muchos siglos atrás. No, un cuaderno de un niño del 1270 o 75, es decir, un niño de 10 años que tomaba notas en la catequesis franciscana. Y claro, si es de 1275, en esa época Dante tenía 10 años, ¿por qué no pensar que podía ser de él o de algún amigo? ¿No? Oh, qué bonito, eso para tu novela es sí. Porque, bueno, Ángel García Galiano, pues además de todo lo que estáis viendo, ¿no? De profesor, hermeneuta, anagogo y muchas cosas más, es también escritor y os animo a que busquéis. Poeta. Perdona. Sus libros. Anagogo y manchego. Exacto. Anagogo manchego, entonces os animo, en donde se funden y se fusionan los contrarios, ¿no? Os animo a que busquéis sus libros de poemas, también novelas, libros de ensayo, bueno, como diríamos, un polígrafo, ¿no? No exageríamos. Y viajero. Sí, eso sí. Eso sí, porque simbólico también. Me gusta mucho hacer estos viajes simbólicos, hermenéuticos, ahí sin bromas, sí, porque llevar a la gente a los sitios que amas es una experiencia tan bonita. A mí me dicen, pero voy todos los años a Florencia con mis alumnos, ¿no? Les hago esta ruta y les explico todo esto in situ. Ángel, no te cansas, pero ¿cómo me voy a cansar si lo estoy viendo por primera vez? Qué bonito. Porque lo veo con los ojos de ellos. Lo veo por primera vez. Sí, vamos a ver, si no es la primera vez, ¿cuál es? Claro. Piénsalo un momento, es mejor, no lo pienses, porque si lo piensas te salen dos. No lo pienses, siéntelo. Míralo desde el Kairos. Si no es la primera vez, ¿qué es? Hay cosas que son muy obvias, ¿no? Vamos a liarle para otro, ¿no? Sí, bueno, antes de hacerle la última pregunta a Ángel García Galiano, vamos a hacer la pequeña promoción que siempre hacemos. Ya sabéis que en octubre, ¿qué días son? 27, 28, 29. Tenemos un encuentro donde vamos a invitar a muchos amigos en Madrid, que se puede seguir también online, como por ejemplo a Vicente Merlo, a Jaime Buigas. Bueno, Pablo Beneito, Olga Cebrián, Luchi López, Joel Benjadí, ¿no? Estaremos también Mardia y yo. Queremos que sea un encuentro no solamente teórico, sino también vivencial y convivencial, donde tengamos momentos y encuentros de conocernos y de hacer alguna práctica juntos. También sabéis que en nuestra página web estamos empezando a publicar algunos de los cursos que tenemos. Uno que gustaría mucho a Ángel García Galiano, que es Un santo en tu espejo, en donde nos miramos en el espejo de la santidad de diferentes épocas y tradiciones y vemos qué tiene que decirnos aquí y ahora a nosotros todos estos santos del pasado y como santos y santas y cómo podemos vernos reflejados y crecer y aprender con ellos. Un curso hermenéutico sobre interpretación onírica que está funcionando muy bien y que está gustando mucho. ¿Qué más tenemos que decir? Ya está. Bueno, los que también estamos haciendo un trabajo muy bonito con Patreons y miembros, que por una pequeña cantidad al mes tenemos reuniones mensuales que están siendo también muy enriquecedoras y muy jugosas. Suscribíos al canal, dejadnos like, dejadnos comentarios y ahora vamos ya con una última pregunta para Ángel García Galiano antes de liarle para el próximo vídeo, porque ha sido tan interesante que te vamos a echar el lazo y vamos a venir a hablar de San Juan de la Cruz, si te parece bien para el próximo. Pues es como lo que me había dicho antes de San Francisco, aquí estoy. O sea, a vuestro... Como dice en la Divina Comedia, cuando se le aparece Beatrice, dice, de repente apareció una mujer bellísima que venía lagrimando y yo le dije, señora comandi, o sea, a sus pies. Ordene, señora, ¿no? ¿Tenías una última pregunta? Sí, voy con la última pregunta, ¿no? Que es una que solemos hacer a los invitados. Desde tu experiencia y tu práctica, no solamente de la Divina Comedia, ¿no? Sino desde todas tus investigaciones, lecturas, desde toda tu reflexión personal y desde tu corazón, para las personas que quieran como introducirse en esta aventura anagógica o hermenéutica de la vida, ¿qué consejo concreto y práctico nos podrías dar? Sé que es una pregunta difícil en que hay que mojarse un poco, pero estoy seguro que nos podrás aportar algo de luz. Es una pregunta difícil porque trasciende ya el propio tema Dante, ¿no? Eso es. Yo creo que es difícil y es muy fácil. Yo creo que tenemos que volver a los clásicos. Es decir,
en la Edad Media, cuando se aparecieron estas 4 maneras de leer los textos sagrados, apareció también una cosa bellísima que yo practico, que es la Lectio Divina, que seguramente vosotros también practicáis, ¿no? Y esa Lectio Divina tiene 4 partes, igual que las 4 hermenéuticas, que es la Lectio, la Meditatio, la Oratio y la Contemplatio, que es la Anagogía. Entonces, claro, eso se puede hacer con un libro sagrado, pero se puede hacer con la vida. Tú, por ejemplo, te levantas y recibes en tus manos un café y haces lectio del café. Fíjate, una práctica con el café. Vamos a hacer una práctica teresiana, ¿no? De los cacharros, ¿no? Y un huevo frito, ¿no? Entonces tú tienes ahí un café. Y entonces, lectio. Este café lo ha cogido alguien, a lo mejor en Colombia, en la finca de mi amigo Segundo, alguien que lo ha moltuado, alguien que lo ha tostado, alguien que lo ha metido en sacos, que lo ha traído hasta España, que luego ha llegado a una tienda que nos lo ha vendido. Ahí te aparece, se va abriendo el universo. O sea, ese café te abre a un montón de gente que la lectio inmediatamente te lleva a la meditatio, lo que implica todo ese proceso artesanal para que al final llegue hasta tu mesa y tú puedas disfrutar el primer café de la mañana. Eso, si tienes 2 dedos de frente, esa meditatio te lleva a la oratio, a dar gracias. Y cuando lo bebes, el café y tú ya no sois 2, y por tanto eso ya es contemplatio. Wow, qué maravilla, pues la mística del café, ¿qué más podemos pedir? A esa sí que me apunto, ¿eh? Claro, Esto me apunto. Claro, si es La que mística del filólogo. La mística filológica del café, ¿no? O del tiramisú, como decías tiramisú, antes. claro. Vamos a hacerlo esto con el tiramisú mejor. Con el tiramisú sale más fácil todavía. Sí. El tiramisú es de suyo anagógico. Qué maravilla, pues nada, suscribíos al canal para no perderos el siguiente vídeo en el que vamos a intentar hablar de San Juan de la Cruz, entre otras cosas, con Ángel García Galiano. Muchas gracias. ¿Algo más, Muchísimas María? gracias. Es que estoy tan contenta, es que no puedo ni explicarlo. Estoy tan contenta que me he quedado sin palabras. Antes nos dabas tú las gracias, ¿no? Decías que eras como fan del canal, sí, nosotros totalmente. somos fan de ti, porque qué placer y qué suerte tenemos, y hacemos con esto lectio y contemplatio y oratio contigo, de poder compartir estos ratos contigo y con personas como tú que pasan por aquí y que tanto nos llenan con el personas corazón, ¿no? que aman lo que hacen. Y que aman lo que hacen. Que seguro que nos está viendo la gente y ahora todo el mundo quiere ser filólogo. Todo el mundo quiere ser filólogo, ¿no? Bueno, que si se quieren atrever a leer la Divina Comedia, ya hemos dado un empujoncito, ¿verdad? Pues sale. Y si quieren hacer la práctica esta tan sencilla del café también, ¿no? Podemos leer la Divina Comedia tomando café y entonces ya... ¿Y cuál sería a lo mejor no es fácil tampoco, una traducción al castellano asequible que nos recomiendes? No es tan difícil. Mira, hay una buenísima de un querido filólogo de la Universidad de Barcelona, traductor premio nacional, que es la que está en Acantilado. Hay muchas, pero esta es especialmente buena en verso. Es la de José María Micó en El Acantilado. Además, lo bueno es que tiene el texto en castellano en su traducción bellísima y luego abajo tiene el texto en italiano. Entonces, si alguna vez necesitas ver la cantilena, que puede ser un poquito distinta, pues vas al italiano. No hace falta saber italiano, pero esa cantilena te ayuda, ¿no? Claro. Y él es tan gran poeta, tan buen poeta, que es una traducción muy buena. La mejor traducción es la no traducción, pero esa es imposible. Borges en los 9 ensayos dantescos, libro que también sería muy buena introducción para empezar la Divina Comedia, 9 ensayos dantescos, dice, en el prólogo dice, yo ya no recuerdo si aprendí italiano para leer a Dante o aprendí italiano leyendo a Dante. Qué bonito, qué pasada. Qué maravilla. ¿Y algún libro sobre la Divina Comedia o sobre Dante? ¿Tú estás escribiendo un libro sobre Dante o me lo imagino? No te lo has imaginado, estoy en ello. Bueno, ese cuando salga ya quedaremos, ¿no? Claro, claro. Sí. No, ahora mismo en España hay un libro extraordinario de una gran junguiana que fue mi maestra, Rosario Escrimiri, a la que adoro, y aprovecho aquí para saludarla. Ella tiene un libro que se lo presenté yo, lo presentó Enrico Fenzi, que es un grandísimo odontólogo, y el de Pueblo, que soy yo, ¿no? Y se llama Despertar el alma, una visión junguiana de la vida nueva. Yo creo que ya con el título nos apetece mucho leerlo. Sí, así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias Pues por venir. Muchísimas gracias, qué maravilla y bendiciones.